¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Capítulo 3. La palabra escrita, un fundamento seguro. Sin duda alguna, Dios habla a través de su palabra escrita, es decir, la Biblia. En ella encontramos sus consejos y su forma de pensar en cualquier tema. Sin embargo, muchas veces queremos que Dios nos hable a través de manifestaciones sobrenaturales. Casi queremos que se escriba en el cielo las respuestas junto con estrellas brillantes alrededor de las palabras. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 13. Te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. En esta historia pasaron cosas sobrenaturales. Sin embargo, Dios no estaba ahí. Estaba en el silbido apacible. Dios es un Dios de fe y por lo tanto se requiere fe para actuar según lo que dice su palabra. Una vez escuché al ministro Andrew Wommack y este dijo algo que es muy cierto. Él dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él quiere que nosotros subamos a su nivel de fe en vez de Él bajar al de nosotros a través de cosas sobrenaturales para que sean creídas por medio de los sentidos. Claro que Dios puede manifestarse sobrenaturalmente, pero ¿qué vas a hacer el día en que clames y no haya una manifestación sobrenatural? No me malinterpretes. No estoy menospreciando lo sobrenatural, sino exaltando la palabra. Las cosas sobrenaturales satisfacen a los sentidos, lo que podemos ver, palpar, oler, escuchar, probar, pero no es fe. Sin embargo, la palabra de Dios es lo acertado y de mayor autoridad que cualquier manifestación sobrenatural. Te invito a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19. Mira lo que dice ahí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro había estado con Jesús, había escuchado y visto cosas sobrenaturales como la transfiguración, que fue algo sobrenatural. Sin embargo, el mismo Pedro afirma aquí que la palabra escrita es la más segura y de mayor autoridad. La palabra de Dios, junto con la guía directa del Espíritu Santo, quien siempre va de la mano con la palabra, es la combinación perfecta, porque hay cosas que no están específicas en la palabra y necesitamos esa dirección del Espíritu Santo en nuestro interior, pero siempre habrá una escritura que nos confirme esa guía. Por ejemplo, sabemos que una decisión es la correcta cuando trae paz a nuestro interior.
a nuestro corazón, a pesar de que para nuestro razonamiento no se vea como la decisión correcta, pero es la que nos trae paz. Una escritura con la cual podemos confirmarla es Colosenses 3:15. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Cada vez que leas la palabra, más cosas te serán reveladas, y cuando necesites dirección, vas a oírte en tu interior citar la escritura que te guiará a la decisión correcta. Ese es el Espíritu Santo hablándote, avivando la palabra en ti. Qué importante es estudiar las escrituras. Hay otro punto que quiero comentarte. El diablo cita la palabra de Dios, pero lo hace incorrectamente. La cambia, la saca de contexto, le añade o le quita. Lo hizo con Adán y Eva, incluso con el mismo Jesús en el desierto. Pero qué bueno que Jesús estaba familiarizado con las escrituras y pudo discernir para no dejar que el diablo se saliera con la suya. Cada vez que vayas a abrir la Biblia para leerla, recuerda que es un libro espiritual. No lo puedes leer con tu mente, sino con el corazón. Juan 6:63, versión Reina Valera del 60, dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mientras más tiempo pases estudiando la palabra de Dios, más aprenderás a reconocer la voz de Dios cuando el Espíritu Santo te dirija a tomar decisiones específicas. Capítulo 4. Como oveja de Dios, puedo escuchar su voz y seguir. Juan 10:27, Reina Valera del 60, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En Juan 10, del 1 al 5, dice lo siguiente, y esto fue Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, eres su oveja. Escuchas su voz constantemente. Él te conoce y tú lo sigues. Eso lo dijo Jesús. Así que lo primero que debes hacer es dejar de decir que no lo oyes. Cambia tu confesión y comienza a declarar que lo oyes. Una cosa es que no percibas cuando Él te habla y otra cosa es que no lo escuches. Comienza a cambiar esa mentalidad y alíñate a lo que dice la palabra. Yo escucho su voz y lo sigo. Mientras más vamos madurando en el conocimiento de quiénes somos y de lo que poseemos en Cristo, más cosas nos son reveladas y más sensibles nos volvemos a la voz de Dios. Dios pone en nuestros corazones impresiones, anhelos o desagrados. Por ejemplo, puede poner una pesadez en tu corazón para que cambies de trabajo y a la vez poner un anhelo para que emprendas un negocio nuevo. Puede poner el deseo de que escribas un libro y te abrirá las puertas para que lo publiques. Por otro lado, tal vez te inviten a un lugar, pero tienes una impresión en tu corazón que te lleva a rechazar esa invitación. Presta atención a todas estas cosas y actúa conforme a lo que te dicta tu corazón, el cual va alineado con la palabra.
Keith Moore dijo una vez: no necesito una razón para no hacer algo. Lo que necesito es una guía para hacerlo. Te lo voy a repetir. No necesito una razón para no hacer algo. Lo que necesito es una guía para hacerlo. Años atrás escuché un testimonio de Andrew Womack donde contó que lo habían invitado a ministrar en una iglesia fuera del país con los pasajes y estadías ya pagados. Era una iglesia a la cual ya él había ido y que apreciaba mucho. Él aceptó, pero luego de varios días tenía una impresión en su corazón de que no debía ir. La pesadez que sentía de no ir a ministrar a esa iglesia en particular era cada vez más fuerte. La palabra dice que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio. Eso lo dice en Marcos 16:15. Pero en su corazón no tenía paz en ir a esa iglesia. Él contó que estuvo orando en lenguas, pidiendo interpretación, ya que cuando oras en lenguas tu espíritu ora, no tu mente. Y la decisión que le daba paz a él era cancelar. Llamó al pastor y canceló. Ese pastor no entendió y se molestó con él. Sin embargo, él sintió un gran alivio. El día en que estaba pautado el vuelo, se enteró de que el avión destinado para ir a esa iglesia sufrió desperfectos mecánicos en el aire y se estrelló. Todos los que iban a bordo murieron. Qué ventaja obedecer esa voz interna del Espíritu Santo. Pero a los demás Dios no les habló. Claro que sí, pero tal vez unos no obedecieron esa voz. Otros estaban muy distraídos con los ruidos del mundo y otros tal vez habían decidido endurecer su corazón a la voz de Dios. Para el 2008 mi esposo y yo habíamos pagado un viaje para una isla del Caribe. Muy cercano a la fecha de irnos, yo no me sentía tranquila con ese viaje, pero pensé que eran tonterías mías y no le dije nada a mi esposo. La intranquilidad era insoportable. No pude aguantar y le conté a mi esposo lo que me pasaba. Él me dijo que se sentía exactamente igual, pero no quería dañarme la ilusión de hacer ese viaje. Entendimos que era un mensaje de Dios para que no fuéramos. Cancelamos, perdimos el dinero, pero teníamos paz y una gran alegría. No sabemos qué iba a pasar, pero sin duda alguna pasaría algo que no sería bueno. Tal vez, entre comillas, perdimos el dinero, pero no perdimos otras cosas más valiosas o irreemplazables como la vida. No necesito indagar para saber qué pasó esa fecha. Lo que necesito es responder en obediencia a la instrucción de Dios, sabiendo que Él siempre me guía para cuidarme. ¿De cuántas muertes nos habrá librado el Señor sin nosotros saberlo? Si Dios te dijo que hagas algo, pues hazlo. Él te da la gracia para hacerlo. Cada vez que escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, nos hacemos más sensibles a Él. Pero cuando no lo obedecemos y ponemos resistencia, nuestro corazón comienza a endurecerse a su voz, de modo que podemos dejar de escucharle. No porque Él no nos hable, sino porque nosotros le cerramos nuestros oídos. No te compares con otros. Cada uno tiene diferentes llamados. Dios le habla cosas diferentes a cada persona, de acuerdo con su llamado. No tienes que imitar lo que otros hagan. Dios trabaja de manera diferente con cada uno de nosotros. Una vez escuché una enseñanza sobre cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Mar Rojo. Dios le dijo a Israel que cruzara, pero Egipto le dijo que dejara libre al pueblo. Fueron dos instrucciones diferentes del mismo Dios. Como los egipcios vieron que el pueblo de Israel cruzó el mar en seco, ellos quisieron imitar lo mismo y murieron. Si los egipcios hubieran obedecido la voz de Dios, ninguno hubiera perecido, incluso no hubieran sufrido por las plagas. ¿Qué podemos aprender? Que lo que Dios le dice a alguien, no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. Procuremos obedecer su voz para el mandato de nuestra vida.
Hasta aquí los capítulos 3 y 4. En un próximo audio les estaré compartiendo el resto de los capítulos del libro. Así que los invito a seguir escuchando y que esto sea de mucha bendición a sus vidas. Dios les continúe bendiciendo.